Un reciente estudio científico demuestra que una parte de nuestra capacidad de protegernos contra las infecciones, nosotros, los hombres modernos, la hemos obtenido, la hemos heredado gracias al cruce con el hombre de Neandertal, desaparecido de la faz de la Tierra hace casi 30.000 años. El responsable de este estudio aquí en Francia es el bioquímico mallorquín Luis Quintana Murci, director científico del Instituto Pasteur aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este descubrimiento y de su trayectoria en el terreno de la bioquímica, Luis Quintana Murci ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De nada, un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en 1970, donde vas a iniciar tus estudios de biología. Pero el hecho de haber nacido en Palma de Mallorca, una isla con paisajes idílicos, con una fauna maravillosa, con permiso de la explotación turística, por supuesto, ¿ha influido de alguna manera en tu interés por la biología? Pues yo creo que sí, porque es verdad que en Mallorca estamos muy en contacto con la naturaleza y yo en el fondo me empecé a interesar en la biología por los animales, simplemente me gustaban los animales y en particular me gustaban los cetáceos, los delfines, las ballenas y en el fondo empecé biología para hacer biología marina, que en el fondo nunca hice al final. Cetáceos que no están en el Mediterráneo, por cierto, hay pocos quizás, ¿no? No, hay muchos delfines entre Mallorca y Cabrera, por ejemplo. Sí, sí. Ballenas no. Ballenas hay, pero no, en Mallorca no las he visto nunca. Vas a obtener, Luis Quintana, un doctorado en genética humana en la Universidad de Pavia, en Italia. ¿Qué es lo que te interesaba de la genética humana? Pues que cuando acabé la carrera de biología en Barcelona, de hecho, estuve un año en Mallorca, en la Universidad de las Islas Baleares, y allí estuve en un laboratorio de genética humana, que estudiaban pues, las características genéticas de diferentes poblaciones del Mediterráneo, incluidas poblaciones de origen judío, y fue en ese momento que empecé a interesar en cómo podemos usar la genética para entender mejor pues, la historia de nuestra especie y nuestra relación con las enfermedades. Se puede hablar de un tronco común humano del hombre moderno. Claro, sí. En el fondo todos somos africanos. Prácticamente ayer, desde un punto de vista evolutivo, estábamos aún todos en África. El hombre moderno salió de África hace solo 60.000 años. Entonces sí, todos nos originamos en África hace 200.000 años y salimos de África hace 60.000. A pesar de haber viajado a menudo a la Universidad de Tucson en Arizona o incluso a Oxford en Inglaterra, decides instalarte aquí en Francia para colaborar con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CNRS, que a pesar de los recortes presupuestarios tiene una importancia. ¿Cuáles fueron las razones que te decidieron a quedarte aquí en Francia? Pues las razones fueron, en el fondo, yo venía solo por 2 años aquí, pero las razones por las que me quedé aquí en Francia pues son muy simples. Uno, porque desde un punto de vista científico tuve la suerte de poder trabajar en el CNRS y en el Instituto Pasteur, donde aún estoy hoy, que instituciones de prestigio científico indiscutible. Y dos, porque yo no sé si es vivir en Francia, pero en todo caso vivir en París me parece una ciudad estupenda, donde respetuosa, libre, me siento muy bien en París. El ambiente en Tucson, en Arizona, es diferente, seguramente. Bueno, habrá más sol que en París, seguramente, eso sí que lo reconozco, pero me gusta mucho más París. Tu primer contacto con el Instituto Pasteur fue por un curso de postgrado, de postdoctorado. ¿Qué significa para el mundo de la investigación un instituto como el Pasteur? Bueno, es una referencia mundial para el estudio de las enfermedades infecciosas, para las vacunas, para todo lo que es el estudio de la microbiología, la inmunología, la virología. Estar en Pasteur es una oportunidad única para aplicar mis intereses en genética humana, pero a las enfermedades infecciosas y en particular entender cómo los patógenos han ejercido presiones de selección sobre nuestro genoma. ¿Qué pensaría Pasteur si supiera que estamos creando reacciones contra los antibióticos que ya no funcionan tan bien como funcionaban entonces? Pues probablemente Pasteur pensaría que la naturaleza haría que nos defenderíamos de otra manera. No nos tenemos que olvidar que una de las frases épicas de Pasteur era que la naturaleza es el mejor medicamento.
Tu nombramiento como director científico del Instituto Pasteur es reciente. ¿Cuáles son tus atribuciones allí? Pues mis atribuciones es intentar crear una política científica, reflexionar con mis colegas, los jefes de departamento y otros, qué vamos a hacer en los próximos 10 años en Pasteur en materia de investigación fundamental, pero siempre nunca olvidando que la buena investigación fundamental en virología, microbiología, genética, ciencias del cerebro, etcétera, siempre tiene aplicaciones médicas, y nunca olvidar que una de las 3 misiones del Instituto Pasteur es también ayudar a la salud pública. Se está trabajando contra esta resistencia a los antibióticos de ciertos elementos. Sí, hay muchísima investigación en microbiología y en particular la resistencia a los antibióticos para intentar encontrar pues, estratagemas para seguir poder neutralizando las infecciones. Luis Quintana, volviendo al descubrimiento que acabáis de realizar, ¿qué supone el que tengamos entre un 1 y un 6% de nuestros genomas heredados del hombre de Neandertal? Pues eso es el resultado de lo que pasó hace 30, 40.000 años, que los hombres modernos que llegaban de África hacia Europa se encontraron que en Europa había otro tipo de humano, que era el neandertal. En ese momento se mezclan y nosotros hoy, europeos modernos, pues tenemos, como usted dice, entre 2 y 6% de nuestro genoma que viene de neandertal. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Pues que neandertal nos pasó ciertos genes y ciertas mutaciones que probablemente nos ayudaron a sobrevivir mejor a las enfermedades infecciosas y a los patógenos que los africanos que llegaban a Europa en ese momento se encontraron. Nos hacen más fuertes, pero al mismo tiempo más susceptibles a la alergia, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque la evolución y lo que se llama la selección natural y la adaptación al ambiente es una cosa que se hace a un cierto punto en el tiempo. El ambiente cambia, los patógenos cambian, nuestra vida cambia. Entonces, ciertas mutaciones que en el pasado nos dieron una resistencia contra los patógenos, hoy se pueden revelar que nos dan pues, susceptibilidades más importantes a enfermedades autoinmunes, por ejemplo. ¿Cómo se han obtenido esos resultados? ¿Se ha llegado a cartografiar el ADN de un hombre de Neandertal o no? Sí, claro, y esto no lo hemos hecho nosotros. Nosotros, en Alemania y en Estados Unidos se han ya secuenciado varios genomas de neandertales. Nosotros lo que hemos hecho es comparar nuestras poblaciones de europeos y africanos, definir la manera de su inmunidad e intentar ver cuáles son las bases genéticas de esa variabilidad que hay entre nosotros, europeos, y entre poblaciones de origen africano con respecto a la inmunidad, y cómo la parte en nosotros que viene de Neandertal ha impactado nuestra manera de reaccionar a nivel de inmunidad contra los patógenos. Nuestra alimentación moderna, los nuevos productos que consumimos todos los días, nos están haciendo más vulnerables también a las alergias, a pesar de nuestra carga genética de Neandertal. En parte, y en otra parte también, es la esterilización de nuestras sociedades. Estamos mucho menos confrontados a los patógenos que antes. Entonces, si nosotros hemos desarrollado sistemas para tener una inmunidad muy combativa contra los patógenos, y hay menos patógenos en el mundo occidental, pues entonces nuestra inmunidad súper combativa va a empezar a como dirigirse hacia nosotros mismos y estar a la base de enfermedades autoinmunes o alergias. ¿Hay que lavarse menos para ser más fuerte? Sí, cuando hay algo de comida que cae al suelo hay que comérsela. Este descubrimiento es una patada al racismo también. Saber que todos venimos de... Claro, porque en el fondo nadie es puro. Todos somos un poco africanos, un poco neandertales, un poco de todo, claro. No hay razón de pensar que una raza es superior a la otra. Hombre, claro que no hay razón. A mí no me gusta utilizar, digamos, razones científicas para hablar de racismo, porque son cosas completamente diferentes. Aunque no hubiese ciencia y no hubiese genética, si alguien quiere ser racista, lo será igual. Pero bueno, está claro que la ciencia demuestra que las razas no tienen ningún sentido. ¿Qué pensaste, Luis Quintana, cuando en España surgió esa polémica sobre que un grupo sanguíneo era particularmente vasco y que los vascos tenían
la mayoría un grupo sanguíneo particular. Hombre, yo he trabajado en el pasado con las poblaciones vascas y todas las poblaciones tienen algo de particular. Nosotros, por ejemplo, encontramos ciertos marcadores del ADN mitocondrial que son típicos de las poblaciones vascas, lo que no quiere decir que solo los vascos tengan diferencias con respecto a otros. Si uno estudiase en profundidad los extremeños, algo encontraríamos también que es característico de ellos. ¿En qué nos ayuda la genética de poblaciones? Pues nos ayuda a dos cosas. Una, a mejor entender de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra arquitectura genética, cuál es la historia de nuestra especie, por una parte. Y por una segunda parte nos ayuda a mejor entender la relación. El frío parisino. El frío parisino es terrible. Perdón. No te preocupes. ¿Dónde reempiezo? Sí, ¿para qué nos sirve la genética de poblaciones? Pues la genética de poblaciones nos sirve para, por una parte, entender mejor quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra arquitectura genética. Y por otra parte, nuestra historia como especie. Y por otra parte, nos ayuda a entender cómo nuestro bagaje genético hace que seamos más resistentes o menos resistentes a enfermedades infecciosas como la malaria, como la tuberculosis y a otras enfermedades más crónicas de hoy en día como las enfermedades autoinmunes, la obesidad, la hipertensión, etc. En la sociedad hay un escepticismo creciente hacia la vacunación. ¿Puede ser negativo en la sociedad el hecho de que la gente no se vacune? Pues claro que sí. ¿Usted cree que queremos volver hace 120 años? ¿Que solo el 38% de la población inglesa, por ejemplo, llegaba a la edad de 40 años? Yo creo que no. El doctor Pasteur se pondría las manos en la cabeza, seguramente. Exactamente. En fin, pues muchísimas gracias, Luis Quintana Mursi, por haber estado aquí con nosotros. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y además, naturalmente, en las pantallas de Canal U de Uruguay. Y permíteme también saludar a Julián Leng, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de esta emisión. Gracias de nuevo y felicidades por estos importantes descubrimientos. Muchas gracias.